5:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida a una reconocida académica penalista, la doctora Paulina Araujo, que la hemos invitado a un diálogo para hacer reflexiones sobre lo que está sucediendo con la justicia ecuatoriana y de manera especial la actuación del órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, que con los actos, con los hechos que han ocurrido y que ha resuelto, por ejemplo, la destitución de un juez nacional con 2 de los 5 votos de los miembros del Consejo de la Judicatura, cuando la ley dice que se destituirá con el voto de la mayoría de sus integrantes, y los integrantes del Consejo son 5, y 2 no es en ninguna parte del mundo mayoría. Pero quisiera ilustrar, antes de darle la palabra a la doctora Paulina Araujo, que pese a las observaciones, cuestionamientos, sustentos legales, hoy incluso una investigación penal contra estos ciudadanos, responde en Ecuavisa el presidente del Consejo de la Judicatura. Ante el innegable proceso de depuración que se está haciendo en la función judicial, eliminando a los malos, sancionando a los corruptos, es la respuesta que tenemos por el paso que estamos dando. Pues hemos triplicado el número de sanciones y destituciones a funcionarios y servidores judiciales en relación del año pasado. Esto es lo que se está observando que incomoda, y tras ello un ataque sistemático que parte desde la Fiscalía, el presidente del Consejo de la Judicatura y el Poder Ejecutivo. Claro, cómo no, siempre actuando en conjunto con el Poder Ejecutivo. No olvidemos que no hay una Asamblea Nacional, por lo tanto, no existe una estabilización democrática verdadera de poderes en la actualidad. 2 vocales hacen mayoría en el Consejo de la Judicatura. En función de eso hay que responder lo que es la mayoría. Según el propio artículo que leyó anteriormente, la primera norma, la mayoría se clasifica en 2 partes, mayoría simple y mayoría calificada. La mayoría calificada es cuando el Pleno está integrado o la sesión se encuentra compuesta por 3 miembros. La mayoría simple es cuando es la mitad más 1. Entonces, la norma que le señala que se ha de sancionar o destituir a un funcionario con mayoría no distingue si esta mayoría ha de ser simple y calificada. Tal es así, por ejemplo... Pero se dice que es la mayoría de los miembros, y se refiere a los miembros del Consejo de la Judicatura, no la mayoría de los miembros de la sesión. La mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura que hayan integrado la sesión o que hayan dado el quórum. No, esa partecita ya no la dice, el ejemplo es claro, el ejemplo es claro. No es la primera vez, y independientemente de mi presencia o no en el Consejo de la Judicatura, que el Consejo de la Judicatura, aplicando la mayoría calificada de 3 miembros, ha decidido destituir a diferentes funcionarios de la historia. Votos? Con 2 votos de 3. ¿Con 2 de 3? Con 2 votos, así es. Usted ya ha dicho, pues, doctor, que no va a renunciar, ¿se siente firme en su cargo? Claro, por supuesto. Las únicas autoridades llamadas a cuestionar o a alterar la estabilidad de este cargo yacen en otros organismos. ¿No se siente deslegitimado? De ninguna manera. Estamos despachando, ejerciendo las funciones, activando, solicitando el movimiento presupuestario que tanto necesita la función judicial y ejerciendo las potestades disciplinarias de administración, gobierno y control de la función judicial. ¿No ha pasado nada, doctor, entonces? No ha pasado nada, absolutamente nada en los términos legales, jurídicos, que son los éticos y morales. No ha pasado nada. Y pensar que el presidente del Consejo de la Judicatura fue juez nacional, a donde debieran llegar con probidad notoria. Pero leamos el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 264. Dice: imponer las sanciones disciplinarias de destitución de las servidoras o servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. Y la mayoría es 3 de 5. Él dice 2 de los integrantes, como sostiene el reglamento, y un reglamento por principio no está sobre una ley. El reglamento, artículo 16, que reformaron, dice: si la resolución obtiene la mayoría de votos afirmativos, se proclamará aprobada. Y lo más grave, lo que escuchamos en este momento, ya ha habido destituciones de otros jueces con estas condiciones, con 2 votos. Esos jueces debieran reclamar. Doctora Paulina Araujo, bienvenida.
¿Cómo entender este panorama? Muy buenos días, don Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, pues la verdad es que incluso en lo que acabamos de ver en la entrevista dada por el doctor Wilman Terán, él sí se refiere a dos mayorías que son distintas, la mayoría simple y la mayoría calificada. ¿Qué mayoría se requiere para un tema bastante delicado, que es un proceso disciplinario sancionador? Es la mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que es la mayoría de los miembros que integran el organismo, no de los que estén presentes. De ahí que queda claro, aplicando una operación matemática sencilla, que era 3, no 2. Adicionalmente, y tengo entendido, ya se ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado en que en el acta donde se procede a esta destitución parece que hacen constar que sí había 3, pero solo votaron 2. Cuando en el video aparece que sí hay más personas conectadas y que se está trastocando, yo creo, ya la lógica, ¿no? Tratar de motivar algo que no se sujeta bajo ningún canon normativo. Y lo más curioso es que el propio doctor Terán habla con mucha elocuencia que se respetó no solo lo normativo, cuando él mismo ha incurrido en la contradicción de que lamentablemente no se sujeta ni siquiera numéricamente cómo se adoptó la decisión, y que luego se sigue aplicando criterios éticos y morales. Yo en ese aspecto sí me llama bastante la atención, porque ¿cuál es la idea que uno tiene, idea y anhelo de un servidor público? Que sirva al país, ¿sí? Que piense en país, que piense en que un órgano público funcione de la manera más armónica, transparente, pero al parecer eso no es así. Y esto lo traigo a colación no solo por este tema de una destitución en concreto, sino que hay el discurso que trabajan muy bien, que al parecer es el único órgano del Estado que funciona de manera armónica. Y quieren hacernos ver eso diciendo que se ha triplicado las sanciones. Yo quisiera saber la calidad de esas sanciones, porque a la par que vemos esta pugna de cuántos votaron, cuántos estuvieron, en qué condición de conciencia estaba uno de los votantes, a la par vemos en el país cómo se siguen dando decisiones de jueces que liberan delincuentes, gente que luego es apresada cuando ya tenía antecedentes penales previos. Así que no creo que podamos hablar que efectivamente están cumpliendo disciplinariamente con todos los jueces que presentan malas conductas, ¿no? Al presidente del Consejo de la Judicatura hay que decirle la casuística. El juez John Rodríguez de Yaguachi, que restituyó derechos contra ley expresa, artículo 113 de la Constitución, con un condenado por corrupción. Y él ha seguido en el puesto. El Tribunal Contencioso Electoral lo destituye y hay una apelación. Eso es depuración de la justicia. Es lo que le digo, nosotros vemos un tratamiento disímil, dispar. En algunos procesos sí se aceleran, procesos disciplinarios, y qué casualidad, que es en contra de un juez nacional que justamente iba a decidir acerca de la situación procesal de algunos de los vocales del Consejo de la Judicatura. O sea, no estamos hablando de cualquier proceso disciplinario, y lo que usted también ha traído a colación, pero a la par vemos jueces que siguen haciendo y deshaciendo, prevaricando de manera flagrante, y a esos jueces parece ser no les topan. A esos jueces, si no les alcanza la potestad disciplinaria sancionadora que la debe ejecutar de manera clara, transparente, siguiendo la norma, el Consejo de la Judicatura. Y por más propagandas, videos y tremenda maquinaria comunicacional, porque para eso sí parece que hay recursos en el Consejo de la Judicatura, estamos ante un órgano con ciertas autoridades que ni siquiera son receptivas a una autocrítica. Al parecer incluso asumen un rol de víctimas, los perseguidos, que todo el mundo nos critica, cuando eso supone ser funcionario público, que escuches la crítica de tu función. Están en la oficina pública. Pero al parecer les molesta,
Y quitemos de lado este embrollo de los procesos disciplinarios. La marcha administrativa de la justicia, el día a día, poder acceder a expedientes físicos, porque electrónico no tenemos. Por más propaganda que le digan, hemos cumplido, hay expediente electrónico, eso es falso. Falso de falsedad absoluta. ¿Quiénes podemos dar fe de aquello? Quienes todos los días estamos ante jueces y tribunales litigando. Pero si usted les critica y les hace notar que lo que están publicitando no es cierto, se molestan y se molestan terriblemente. Al punto que lo que sí saben hacer muy bien es sus videos y demás, prácticamente el que les criticó es el enemigo. Y eso ya le dice mucho de cuál es el nulo equilibrio en el ejercicio del poder que tienen, poder que es efímero y que se entiende, si tienen ese poder es para servir al país, no para servirse de ese cargo para engrandecer el ego, para engrandecer el nombre propio del que es hoy funcionario. No sabemos si se mantendrá o no, pero ahí sí saben muy bien qué órgano les podría destituir, órgano que es inexistente porque se requeriría un juicio político en la asamblea, pero seguimos inmersos ya en una pugna, estamos en una pugna totalmente insana para el país. Y en el camino está en marcha el concurso para jueces de la misma Corte Nacional a cargo de un Consejo de la Judicatura que, perdóneme, así no les guste que se les critique, deberían ser un poquito más receptivos y también darse cuenta que no están cumpliendo su rol. Administrativamente se siguen trabando el ejercicio de derechos, poder acceder a revisar expedientes, incluso falta de jueces, fiscales, porque los procesos hoy por hoy se siguen acumulando y no tenemos la celeridad esperada. Y que le digan que sí trabajan sacándole una estadística de miren a cuántos hemos sancionado, bastante pobre la argumentación que eso quiera decir que están cumpliendo bien su trabajo, porque no lo están haciendo y ya se ponen en una postura totalmente fatua y grosera de que quien les critique son los malos, porque ellos son las víctimas. Es más, ha dicho que el doctor Terán, vi también un video en las redes sociales, que quienes le critican son gente corrupta, así, de una. Asume que quien les critica cómo ejercen el poder son corruptos. Déjeme decirle, a propósito de lo que usted dice, recordar un pensamiento de ese gran filósofo español, Miguel de Unamuno, que decía que hay ladrones que predican contra el robo para que no les hagan competencia. Eso decía ese gran pensador. Pero volviendo al tema, no solo ego, sino tratar de imponer quizás una agenda que le hace el juego a la política, a la impunidad. No está en ese camino, porque hoy no responden a nadie. La Corte Nacional de Justicia le quita la representación. El Ejecutivo dice a este doctor que por el testimonio y las denuncias que se presume estuvo en un presunto estado de VODs, de embriaguez desde Miami, y no pasa nada. Y él apela al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo entender? Se entiende que es abogado, que apela a una institución que no tiene ninguna atribución para meter mano en esto. Es que lo que se nota claramente es que accedieron al poder, que ojo, el doctor Wilman Terán está ahí porque fue mocionado en una terna y encabezándola por parte de la Corte Nacional. La Corte Nacional, si bien se ha desmarcado parte de la Corte Nacional, porque luego nos enteramos que hay unos jueces que no se unieron al comunicado, que le quitaron la confianza. Sin embargo, sí sería bueno, y de aquí a futuro, que la Corte Nacional o cualquier órgano del Estado, si van a dar nombres para personas que encabecen un organismo público, lo mediten un poquito mejor, ¿no? O sea, traten de ver realmente perfiles de gente que quiere servir al país y no servirse del cargo. Y si hay gente idónea, lo advertimos, doctora. Sí, pero la gente idónea, la gente que podría hacer mucho por este país, al ver todo este escenario de pugnas y crisis, simple y llanamente da un paso al costado. Y usted mire, una persona que cuida su nombre, que en verdad ha ido a servir, si nota que hay alguna molestia o algún tipo de duda de la prolijidad con la que ejercería el cargo, créame
que pensando en país y en institución ya hubiese dado un paso al costado, pero no, aquí hay un atrincheramiento en el poder, lo cual también llama la atención. Esa manera de aferrarse, de tener una sola verdad, y esa verdad se impone, y si me criticas, me voy con todo, sí llama profundamente la atención. Y eso nos hace hilvanar qué es lo que realmente está ocurriendo. O sea, en manos de quién está el gobierno, administración y el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura. Mire usted que ya frente a todo esto que estamos constatando, tengo entendido que algunos directores de algunas áreas han renunciado, han preferido decir, si es que hay un órgano con tanto cuestionamiento, y aquí sí traigo lo que dijo el doctor Terán en entrevista en Ecuavisa. Cuando alguien es cuestionado desde la ética, desde lo moral, es preocupante. Pero al parecer no interesa escuchar voces que están dando alerta. Ustedes no están cumpliendo ni siquiera la norma. Y esto es gravísimo, que él afirma que ya se han dado destituciones solo con 2 personas. Es decir, si antes hicieron mal, no importa, nosotros seguimos en ese esquema. Entonces, ¿las normas para qué existen? Las normas están para cumplirse, para transparentar y dar un mínimo de racionalidad en las decisiones. Pero al parecer acá, ahí sí no les falla el tratar de dar argumentaciones bastante bastante forzadas. Porque es que no cuela por ningún lado. Entre mayoría simple y mayoría calificada, créame, no es muy difícil comprender qué es lo que se requiere en la una y qué es lo que se requiere en la otra. La norma es clara, pero tratan de darle la vuelta, tratando de avalar algo que de por sí ya nos genera desconfianza, al menos. Y ya veremos qué es lo que ocurre en el ámbito penal con la vinculación, con la formulación de cargos de la obstrucción a la justicia que ya ha pedido Fiscalía, y esta denuncia que fue presentada el día de ayer por falsificación de documento público y uso doloso del mismo. Lo cual es grave. Todo delito es grave, y más cuando hay indicios de que quien lo comete es una autoridad. O sea, perdónenme. Uno, ¿qué debería esperar de quienes encabezan un órgano público? Que tengan una vida intachable, impoluta y al servicio del país. Pero ya nos damos cuenta que más bien hay un velo de desconfianza, porque hay incluso acciones penales que se están ejerciendo en contra de estas personas. Cuando, le insisto, que es lo mínimo que uno debería esperar y exigir, que quienes encabezan las funciones del Estado tengan una vida intachable, tengan la prolijidad de servir a los ciudadanos y no atrincherarse en una sola verdad y denostar a todos quienes les criticamos. Porque como nunca se siente autoridades totalmente cerradas los ojos, que ante críticas no buscan mejorar, tacha a todos quienes le critican de corruptos. Así, con la boca más floja, todos son corruptos, todos son malos, nosotros somos los dioses intocables. Pero no responden, doctora Paulina Araujo, usted que es académica, reconocida, los alumnos lo destacan. ¿Cómo sostener lo que dice el presidente del Consejo de la Judicatura, que se destituyó bien a este juez nacional, cuando el Código Orgánico de la Función Judicial dice otra cosa? Mayoría de integrantes, y él no tiene argumentos para eso. El argumento que tiene es la frase trillada: quienes me critican son corruptos porque nosotros somos infalibles y todo lo hacemos bien. Responda al Código Orgánico de la Función Judicial. Ese es el gran problema. Y que cuando quiere leer la norma, la parafrasea de una manera inverosímil. O sea, una manera ya tosca y grosera. O sea, y uno de quien menos esperaría que haga eso es quien está encabezando el órgano de gobierno y administración y disciplinario del ámbito de la justicia. O sea, quienes deberían ser los más pulcros en tener la norma y que no se genere duda cómo la aplican. Mire, yo no le conozco al doctor de la Corte Nacional, Macías, que es por el momento el escándalo, ¿no? De los votos. Es que, si está bien tiene casos importantes, ¿no? Uno de ellos contra los vocales de la Judicatura. Ahí viene el tema. No,
si uno critica lo que ocurrió, no es porque uno le defiende a la persona que está siendo sumariada, sino que esto va más allá. Esto implica un debido proceso y el respeto a las normas. Si hay al menos una duda de una interpretación, yo le digo bastante inverosímil, es una interpretación que juega incluso con la inteligencia mínima de la ciudadanía, ya uno, ¿qué es lo que piensa? Piensa mal, que aquí algo está ocurriendo. No en vano existe este delito de la obstrucción a la justicia. Porque a través de intimidaciones, amenazas, acá tengo el proceso disciplinario, no tengo los votos, pero no importa, yo me lanzo. Al parecer es en contra de un juez que podría decidir justamente la decisión de parte de los miembros del Consejo de la Judicatura. Y le impiden que instale por lo menos la audiencia de formulación de cargos. Están dilatando eso contra ellos mismos. Vea, penalista como soy, sin duda hay presunción de inocencia, ¿no? Todas las personas son jurídicamente inocentes. Pero hay que dejar que se desarrolle el proceso. Que se desarrolle el proceso y adicionalmente, ¿qué sería lo ideal? Tener funcionarios públicos que cumplan su rol y no que estén cobrando el sueldo mes a mes mientras se están defendiendo de causas penales, por Dios. O sea, me parece ya haber llegado a un punto tener funcionarios públicos y que bajemos los brazos sabiendo que son funcionarios que están en el ojo de un proceso penal. ¿Cuándo se entendería que buscaríamos o que nominaríamos, y aquí una vez más la llamada atención a la Corte Nacional, porque ellos dieron el nombre del doctor Wilman Terán para que le encabece la terna y hoy por hoy sea el presidente de la Corte Nacional? O sea, le digo, qué pena, porque incluso en cualquier trabajo, si es que usted tiene una persona que está en líos, en permanentes conflictos, simple y llanamente el órgano o institución no va a caminar bien. Y que nos hagan creer que es normal estas crisis, pugnas, los videos que buscan denostar a quienes les critican, es porque ya hemos tocado fondo. Yo sí me atrevería a decirles, muy pocas veces hemos sentido un Consejo de la Judicatura que realmente no responde a su razón de ser, sino que están tratando de limpiar nombres personales, de denostar a los demás, y el Ecuador así no puede seguir. Es una crisis absurda. No, y ensañarse como un juez nacional, más allá habrá cometido errores, tenga problemas de la Corte Nacional, pero en los hechos él tiene el caso contra vocales del Consejo de la Judicatura. En los hechos él tiene un juicio, fue juez ponente, caso de corrupción Las Torres, sentencia condenatoria. En sus manos está la aplicación del caso Sobornos, la ejecución del caso Sobornos. Ahí da unas sospechas profundas porque lo quieren sacar del escenario otro juicio, el juicio del caso Balda, secuestro extorsivo. Es decir, ahí hay sospechas de que se han ensañado contra un juez que tiene estos casos, doctora. Y ya le digo, puede ser que es más, la norma permite iniciar procesos disciplinarios, sea el juez que sea, más aún con mayor prolijidad uno esperaría nivel de Corte Nacional, porque es el nivel más alto de la justicia ordinaria. Conocen casos de fuero, últimos recursos como casación, revisión. Aplique la norma, nadie le está diciendo al Consejo de la Judicatura que no podía arrancar el proceso disciplinario en contra de este juez, pero al menos siga las pautas normativas. Y este comentario no solo es porque se le hace observaciones de forma, porque eso también ha sido uno de los tantos discursos de comunicación masiva, que para eso, insisto, sí parece que hay recursos en el Consejo de la Judicatura, sino que lo que se busca es incluso que sea un órgano que aplica la ley a todos por igual. Pero acá al parecer se salen de la ley y hay un ensañamiento en contra de quien tiene en sus manos casos muy delicados. Entonces eso es lo que nos genera, por lo bajo, desconfianza y duda. Y mire, que siguen avanzando en el concurso de jueces de Corte Nacional. Jueces de Corte Nacional que del mismo modo ingresarán a decidir en los casos de mayor relevancia del país. Ojalá. Puede caer en sus manos el mismo caso contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Y mire, ahí viene un gran problema.
Porque ya en revisión de carpetas y demás, si bien al inicio nos dijeron que tranquilos, los vocales no vamos a tener injerencia, dijeron, en este concurso. Pero resulta que quienes están revisando las carpetas, sacando unas, diciendo que no cumplen requisitos, son delegados de los propios vocales. Y qué grave que se abra un concurso vocales para procesados por la justicia. Esa es la situación, es que le digo... ¿Qué garantías hay para este proceso de elegir 7 jueces nacionales? ¿Qué garantías, qué confianza puede haber? Y más allá de no tener garantía, de estar viciado de una profunda desconfianza en todo lo que están llevando adelante estos señores. O sea, con todo respeto, tener que acostumbrarnos en este país a tener autoridades que a la par que ejercen el cargo tengan que estarse defendiendo de procesos penales. A ese punto hemos llegado. Eso no debemos tolerar y no deberíamos normalizar. Pero ahí saldrán con el discurso que no, que es persecución, que los corruptos me atacan. Cuando, perdónenme, no necesitarían tanto discurso ni tanto video si los hechos nos dijeran que estaríamos caminando bien, que se está atendiendo todo el ámbito administrativo de la función judicial y a la par veríamos que malos jueces efectivamente están siendo destituidos con un debido proceso. Pero eso no lo constatamos y eso sí son hechos. Eso no solo es forma, eso no es maquillaje. Que se queden en la forma de venderle ideas falsas de que todo está perfecto en el ámbito de justicia, me parece que se cae solo con un día que una persona vaya a un complejo judicial y constate lo complicado que es ejercer el derecho a la defensa. Pero al parecer eso no les interesa. Doctora Paulina Araujo, ¿qué puede hacer la Fiscalía General cuando hay denuncias de obstrucción de la justicia y ahora el tema de falsificación de documentos? ¿Qué puede hacer? No es tanto que puede, sino que debe hacer la Fiscalía. Perfecto. La Fiscalía es el único órgano titular de la acción penal pública. ¿Qué es esto? Que es el único órgano investigativo en lo penal y cuando tiene indicios que tiene que pedir una formulación de cargos. Esto ya lo está haciendo en la obstrucción a la justicia. ¿Qué más tiene que hacer la Fiscalía? Toda denuncia que ingresa tiene que darle trámite. Es decir, ahí están los hechos, tiene que hacer diligencias investigativas para llegar a tener una teoría. Decir, aquí hay un delito y ante un delito se inicia el proceso penal. Luego Fiscalía es el único órgano que acusa a las personas. Y luego Fiscalía no trabaja sola y eso también hay que decirlo. Eso llega a jueces, para que los jueces llamen a juicio, luego un tribunal de garantías penales dicte sentencia, pero una vez más llegamos a un punto complicado. Van a seguir avanzando estos procesos, entiendo que el de falsificación de documento público, la denuncia recién ingresó el día de ayer, un proceso penal. No es algo corto, no es que el lunes vamos a tener respuestas. De la obstrucción de la justicia, sí. El de obstrucción a la justicia, lo que estamos esperando es que se señale efectivamente un día y hora. Ahí volvemos a la Corte Nacional. Para que, exactamente. ¿Y qué pasa si no fijan día y hora? Y dilatan. Tienen que hacerlo. Tienen que señalar cuando hay un pedido de fiscalía, que se señale día y hora, no hay opción de decir no quiero, o señora fiscal, no procede, no. Tiene que proceder porque el único órgano que pide y le tienen que señalar ese día y hora es Fiscalía. Claro, ya le han pedido al juez Luis Rivera, él tiene obstrucción de la justicia, pero hasta el día de hoy no se sabe. Y lo que me preocupa es que, mire, cuando estamos hablando de jueces de Corte Nacional, que es el nivel más alto de la justicia ordinaria, más vocales del Consejo de la Judicatura, y habrán decisiones que se tengan que adoptar, incluida una acción de protección, que tengo entendido el doctor Walter Macías lunes, ha propuesto y que se evacua el día lunes. Usted ve que van a tomar decisiones jueces que quizás se ven, no sé, compelidos a resolver algo de una autoridad y contradecir a otra autoridad. A ese punto hemos llegado, a esta crisis y pugna, todo porque, insisto, si querían seguir un proceso disciplinario, hágalo con fundamento y siguiendo la norma. Y la norma no es muy difícil, no requiere una interpretación de inferencia máxima como para saber lo que es la mayoría calificada. Claro, hay la sospecha de que quieren sacar del escenario a un juez que les va a procesar a ellos.
Sí, pero en el camino, ¿qué se están cargando? O sea, si lo que quisieron es irse en contra de este juez, concretamente, porque tiene casos muy delicados en sus manos, lamentablemente, ¿a qué nos colocaron? A una ya desconfianza masiva a todo lo que haga el Consejo de la Judicatura. Así de sencillo, porque el efecto es general. El efecto es que la gente vea que hay autoridades que se atrincheran en el cargo, que por más cuestionamientos que tengan, el cargo de ellos es lo que ellos cuidan. Y el camino de garantizar una buena administración, gobierno, o al menos que cumplan las normas en lo que les toque hacer, al parecer eso no es relevante. Y cuando se les hace notar, son los más bravos. Molestos totalmente, y le tachan a las voces críticas, sin más que todas las voces críticas son corruptas. Y eso también es falso. Claro, deslegitiman, ese es el argumento. Los corruptos son los otros, dice. Solo les falta los malos, los que nos persiguen, todo el mundo quiere meter mano. Pero por Dios, si sigues procesos que no acatan la ley más clara, ¿qué esperan? ¿Que se les aplauda? O sea, y si lo que buscan es callar voces críticas, están logrando todo lo contrario. Están logrando que cada vez la gente se canse más de tanta teatralidad, de tanta campaña masiva comunicacional endiosando la figura de una persona, cuando la institución como tal se cae a pedazos. Y eso es hacerle daño al país en su conjunto. Y eso no se dan cuenta. Muy ilustrativo escuchar a la doctora Paulina Araujo, penalista y académica, por esto de fondo lo que está viviendo la justicia y este impresentable Consejo Nacional de la Judicatura. Que respondan a las leyes, que respondan al Código Orgánico de la Función Judicial, no cosas subjetivas que señalan a quienes les han cuestionado de manera sustentada, documentada. Muchas gracias, doctora Paulina Araujo, como siempre. Y ya venimos con el segmento Clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes les recomendamos el programa Controversia, sábado 8 de la mañana por Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Vamos a analizar un tema que debiera cuajar en el país: acuerdos políticos, concertación nacional y la realidad de corrupción, de inseguridad y violencia que estamos viviendo. Invitados: el doctor René de la Torre, jurista y expresidente del Tribunal Constitucional; la doctora Saudia Leboyer, escritora y académica de la Universidad Andina; y el doctor Patricio Gijón, jurista y ex legislador. De mi parte, muchas gracias, les deseamos un feliz fin de semana a ustedes, y Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo el próximo lunes en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia AM da inicio Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a este programa de Clarito está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Clarito está. Clarito está. Está clarito que estamos contentos de estar con ustedes hablando de temas apasionantes de economía, de temas que a cualquiera le dejan patidifuso. Boquiabierto. Boquiabierto. Muy bien. Sebastián, perplejo, no perplexo. Perplejo. Perplejo, muy bien. Muy bien. Probablemente Buenos perplexo días. era la forma. Sí, la antigua, claro, perplejo, seguramente, ¿será? Pero salió muy mal. Es con un anglicismo. Perplex. Sí. Muy bien. Bienvenidos Sebastián, a todos.